Ampliación de capital y política de dividendos. Muy buenos días, me presento, yo soy Javier Ricardo Cárdenas Pava, estudiante del programa de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En esta oportunidad para el curso de Finanzas Corporativas para la toma de decisiones. ¿Qué es la ampliación de capital? Es un mecanismo financiero mediante el cual las empresas incrementan su capital social para financiar sus operaciones o fortalecer su estructura financiera. Entendiendo la ampliación de capital como el incremento de capital social mediante emisión de nuevas acciones o aportes adicionales, encontramos los siguientes tipos: ampliación con aportes dinerarios, ampliación con aportes no dinerarios, ampliación por compensación de créditos y ampliación con reservas. La ampliación con aportes dinerarios es uno de los métodos más comunes y directos para incrementar el capital social de una empresa. Este mecanismo consiste en que los accionistas actuales o nuevos inyectan dinero fresco a la compañía a cambio de la emisión de nuevas acciones. Este tipo de ampliación está orientado a fortalecer la posición financiera de las empresas o a financiar proyectos específicos. Normalmente se caracteriza porque el dinero aportado se traduce en un aumento de la cuenta de capital social y en algunos casos en la reserva legal de la empresa. En cuanto a la emisión de las nuevas acciones, cuando es para nuevos inversionistas, se busca atraer capital externo. Y cuando se hace para los accionistas existentes, generalmente se hace bajo el derecho preferente de suscripción. Este consiste en que los accionistas actuales tienen derecho a mantener su participación accionaria mediante la compra de nuevas acciones en proporción a las que ya poseen. Este derecho se conoce como un derecho preferente de suscripción y busca evitar la dilución de su participación en el capital social de la empresa. Las ventajas de la ampliación con aportes dinerarios es la inyección de capital fresco, el fortalecimiento de la estructura de capital, la flexibilidad financiera y la confianza en el mercado. La ampliación con aportes no dinerarios es un mecanismo por el cual la empresa aumenta su capital social mediante la recepción de bienes, derechos o activos tangibles e intangibles en lugar del dinero efectivo. Este tipo de aportes es una estrategia utilizada para fortalecer la estructura patrimonial de la empresa sin recurrir a la deuda o la entrada de liquidez inmediata. Se caracteriza porque los bienes o inmuebles son maquinaria, terrenos, edificios o vehículos. Los derechos o intangibles hacen referencia a la propiedad intelectual, licencias, patentes, marcas o software, y los instrumentos financieros son participaciones en otras empresas, bonos o acciones. El valor de los bienes aportados debe ser certificado por un experto independiente para garantizar su equidad y reflejarlo adecuadamente en los estados financieros. Las nuevas acciones emitidas por la ampliación representan la contrapartida al valor aportado. Generalmente el accionista recibe títulos equivalentes al valor de los activos integrados. Dentro de sus ventajas encontramos el fortalecimiento del patrimonio, el aprovechamiento de los recursos estratégicos, la reducción de costes de adquisición y la flexibilidad para los socios estratégicos. La ampliación por compensación de créditos es un mecanismo utilizado por las empresas para aumentar su capital social a través de la conversión de las deudas en capital. Este proceso permite a los acreedores convertirse en accionistas de la empresa, lo que beneficia a ambas partes, al reducir la carga de deuda y fortalecer el patrimonio de la empresa. Se caracteriza porque los acreedores aceptan renunciar total o parcialmente a sus derechos de cobro a cambio de acciones de la empresa. Este mecanismo disminuye las obligaciones de pago de la empresa, lo que mejora su liquidez y solvencia. La ampliación con reservas es una operación mediante la cual la empresa incrementa su capital utilizando reservas acumuladas. Estas reservas son fondos que la compañía ha retenido de sus ganancias en lugar de distribuirlos como dividendos. Esta forma de ampliación no implica la entrada de nuevos recursos financieros a la empresa, ya que utiliza fondos internos. La ampliación con reservas se caracteriza porque la empresa transforma una parte de sus reservas en capital social. Generalmente proviene de beneficios retenidos, reservas legales o voluntarias. En esta ampliación se emiten nuevas acciones que se distribuyen gratuitamente y gradualmente entre los accionistas existentes en proporción a su participación actual, sin alterar la proporción de propiedad de los accionistas. Se incrementa el capital nominal, mejora la apariencia financiera y la percepción del mercado sin afectar la liquidez de la empresa. Dentro de las ventajas encontramos el fortalecimiento de la estructura financiera, la alineación de los intereses de los accionistas, la facilidad y el bajo costo. En cuanto a la política de dividendos, es el conjunto de directrices que definen cómo una empresa distribuye utilidades a los accionistas, equilibrando las necesidades de inversión y las expectativas de retorno. La empresa decide en qué proporción sus utilidades se destinan al pago de dividendos y cuánto se retiene.
Los factores que normalmente influyen en esta política es la necesidad de inversión, la liquidez, la estrategia de financiación y las expectativas de los accionistas. Dentro de la política de dividendo encontramos los siguientes tipos. Tenemos la política de dividendo constante, la política de dividendo fijo o payout, la política de dividendo residual y la política de dividendo conservadora. La política de dividendo constante es una política en la cual una empresa paga regularmente una cantidad fija de dividendos por acción, independientemente de las fluctuaciones en sus ganancias anuales o de la situación financiera en un periodo determinado. Se caracteriza porque los accionistas reciben un monto predeterminado por acción sin importar los resultados financieros del ejercicio fiscal. Los dividendos se pagan en intervalos regulares, pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Los inversionistas pueden contar con un flujo de ingresos estables, lo que es especialmente atractivo para quienes buscan retornos regulares. La política de dividendo fijo o payout es la política en la que una empresa distribuye un porcentaje constante de sus utilidades netas como dividendos a los accionistas. Este porcentaje es conocido como payout ratio y establece la relación entre los dividendos pagados y las ganancias obtenidas. Esta política ofrece flexibilidad para la empresa y transparencia para los accionistas, ya que el monto de los dividendos varía en función de las utilidades anuales. Se caracteriza porque se establece un porcentaje fijo, por ejemplo el 40% de las ganancias. Estas se distribuyen anualmente como dividendos, con lo que el monto real del dividendo fluctúa dependiendo del desempeño financiero de la empresa. Si las utilidades disminuyen, los dividendos serán menores. Si por el contrario aumentan, los accionistas reciben más. La política de dividendo residual es una política de distribución de utilidades en que la empresa paga dividendos únicamente después de haber financiado todas sus necesidades de inversión y capital de trabajo para proyectos de crecimiento. En este modelo se prioriza la reinversión de la empresa y se destinan las utilidades restantes a los accionistas solo si quedan recursos disponibles. Se caracteriza porque los proyectos de expansión, modernización o innovación tienen prioridad sobre el reparto de utilidades. Los pagos a los accionistas fluctúan según las necesidades de inversión y los resultados financieros del periodo. Al reinvertir primero en proyectos que generan retorno, la empresa busca maximizar el crecimiento a largo plazo e incrementar el valor para los accionistas. La política de dividendo conservadora es una política donde la empresa prioriza la estabilidad y la percibilidad de los dividendos pagados a los accionistas, a menudo manteniéndolos a niveles modestos o incrementándolos gradualmente con el tiempo. Este tipo de política aplica principalmente en empresas que buscan proyectar una imagen de solidez financiera y estabilidad, atrayendo principalmente a inversionistas que valoran ingresos constantes y confiables. Se caracteriza porque los dividendos se mantienen constantes o aumentan lentamente, independientemente de las fluctuaciones en las ganancias de la empresa. La empresa conserva parte de sus utilidades para afrontar periodos de baja rentabilidad o emergencias financieras, asegurando la capacidad de continuar pagando estos dividendos. Muchísimas gracias.